Manuel Cavia. Se alzan las voces, vuelven aquellos latidos, se abre en la noche por nuestro sur el camino, como el torrente libre de un río, con guardapolvos, sueños y libros, tierra en desvelo. En el espacio de la academia, que tanto nos gusta los días martes, porque nos permite abordar temas que muchas veces tienen que ver con la actualidad, pero desde otra perspectiva, vamos a volver hoy sobre un tema por el que hemos transitado en las últimas semanas, que tiene que ver con Entre Ríos, con su política, con la política del siglo XX y con la política de mediados del siglo XX. Vamos a terminar hablando de la legislatura de la provincia de Entre Ríos en los años del primer peronismo. Para eso está, como siempre, el doctor Manuel Cavia, el profesor Manuel Cavia, doctor en Ciencias Sociales, y nuestra invitada de hoy es la licenciada Martina Ferro Pierola, que es becaria doctoral del INES, que es docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Buenas tardes para ambos. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber venido. Profesor, ¿me hace la introducción? Sí, digamos, hace algunas semanas estuvo Estefanía Salazar, digamos, hablándonos de las primeras mujeres del peronismo. Así es. Hoy va a estar Martina hablándonos, digamos, de un grupo político que es el peronismo, que hace su irrupción en la provincia y que seguramente tuvo unos primeros legisladores que no tenían demasiada experiencia, trayectoria, digamos. Bueno, ¿cómo fue esas primeras épocas, digamos, para ese partido en la legislatura? ¿Por qué se metió en este tema, licenciada? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias, por favor. También a Manuel en particular. Mi tesis de licenciatura tuvo que ver con el estudio de la conformación del peronismo en la provincia de Entre Ríos. Y en esa línea, preguntarse, ¿no?, por esta pregunta clásica que ya se han preguntado gran parte de la historiografía argentina, que es qué pasó en las provincias argentinas más allá de la General Paz y de Buenos Aires. Sí, porque debe haber bastante menos estudios sobre las provincias y sobre el interior que sobre la génesis del peronismo en el orden nacional, ¿no? Exacto. De hecho, la renovación de la historia política hace un poco produjo que se empiezan a estudiar investigaciones más allá, ¿no?, de los centros de usinas de conocimiento, que en este caso tenían como referencia empírica a Buenos Aires. ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber para pensar el nacimiento del peronismo en Entre Ríos? Bueno, primero tiene que ver con esta pregunta clásica, que es cuál fue la conformación, ¿no?, en sí mismo de las corrientes o las facciones, las distintas facciones del peronismo, que hizo que en febrero del 46 obtenga la victoria como en 13 provincias argentinas en ese momento, con la excepción de Corrientes, ¿no?, que sabemos que fue la única provincia que perdió. En esa línea hay una coincidencia con otras provincias que, podemos pensar que los orígenes del peronismo entrerriano tiene, por un lado, una facción de lo que sería la UCR, Junta Renovadora, con algunos dirigentes que vienen de la Fuerza de Orientación de la Joven Argentina, de Forja. Por ejemplo, Héctor Domingo Maya. Claro, el primer gobernador peronista de Entre Ríos es Maya, que viene de Forja. Exactamente, sí, eso es como un caso bastante interesante y particular para ver. ¿Y hay un aporte de los conservadores al peronismo de Entre Ríos? Bueno, justamente otra de las preguntas, ¿no?, sobre los peronismos provinciales tiene que ver, ¿no?, esta hipótesis de Darío Macori y César Cach, a falta de obreros, cómo se conformó podría ser una de las preguntas. Entonces, a falta de obreros, ¿por qué? Porque el desarrollo industrial estaba... Aparentemente el desarrollo industrial estaría como en contraste con la usina con Buenos Aires, se podría pensar. Sin embargo, aquí en Entre Ríos hay un segundo grupo político. Dijimos recién que era la UCR, Junta Renovadora, es uno de las facciones. La segunda facción tiene que ver con la conformación del laborismo en la provincia. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, es un grupo político que se conforma,
principalmente en noviembre del 45, y que tiene algunos dirigentes que vienen del conservadurismo. O sea, noviembre del 45 es después del 17 de octubre, de Cipriano Reyes, del Partido Laborista, y eso tiene como como diríamos ahora, un anclaje local en Entre Ríos. Algo de eso hay en Entre Ríos. Efectivamente, las dos estructuras que podríamos pensar partidarias a nivel nacional, ¿no? Como la UCR Junta Renovadora y el Partido Laborista, también se inscriben y tienen anclaje en la provincia con particularidades locales. Imagino que no la pongo en problemas si le pido 2 o 3 nombres de alguna de alguna o de las dos facciones. Sí, bueno, como decía recién, tenemos el caso más importante, ¿no? O más relevante es Héctor Domingo Maya, pero también tenemos otros dirigentes de segundas o terceras líneas, como por ejemplo Capriotti, que también viene de Gualeguaychú, pero que está relacionado más a el radicalismo local, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Partido Laborista, podemos ver que el vicegobernador, en un acuerdo político, ¿no? entre estas dos facciones, Luis Seferino Chaile, uh-huh. es un docente, un inspector de escuelas en realidad, que viene del Partido Laborista. Y también se le pueden sumar otras figuras, como por ejemplo Carlos Granillo Pose, uh-huh. que es un histórico conservador de la costa del Uruguay. Uh-huh. ¿Por qué su investigación va para el lado de la legislatura? Bueno, por varias cuestiones. Primero, en relación con los peronismos provinciales, no hay investigaciones que se pregunten en general por los estudios del Parlamento, ¿no? Uh-huh. Es como hay... en general, si tenemos que contrastar con la historiografía argentina, podemos decir que por ser un país, posiblemente ese sea uno de los argumentos, por ser un país presidencialista, bueno, los historiadores han mirado más los ejecutivos que los legislativos. Uh-huh. Y en ese sentido no existen, bueno, en este caso tesis doctorales que apunten a estudiar la dinámica parlamentaria, ¿no? Es decir, existen investigaciones que han utilizado a las legislaturas y al Congreso de la Nación como fuentes de investigación, es decir, han utilizado las versiones taquigráficas de los diarios de sesiones. Los debates parlamentarios, exacto, claro. Para producir investigaciones en otros sentidos, pero quizás no se ha mirado demasiado a la legislatura como un objeto o como un actor político. Uh-huh. Entonces, en esa línea me parece como interesante poder mirar qué pasó durante el primer peronismo con las instituciones parlamentarias. ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber de la legislatura de Entre Ríos con el primer peronismo, con el peronismo de Maya? Bueno, primero, algo que es interesante para observar es, como decía Manuel hoy, ¿no? Hay un radicalismo que, en términos de conformación partidaria, tenemos 28 escaños, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que 15 van a ser para el peronismo, ¿no? Uh-huh. En realidad, más que para el peronismo, diríamos la coalición UCR-JR, Partido Laborista, ¿no? Uh-huh. Tenemos 5 para la histórica UCR Comité Nacional y 3 para el Partido Conservador, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el peronismo tiene mayoría parlamentaria. Uh-huh. No obstante... ¿En el Senado qué pasa? En el Senado ocurre similar, pero tenés 14 escaños, ¿sí? Y tenés 9 del peronismo, ¿no? Uh-huh. 4 del radicalismo y 1, que es el senador por Victoria, del Partido Conservador. Del Partido Conservador, exacto. Claro, porque los Radío no eran de Victoria. Sí, claro. Exactamente. Sí, Pedro Radío. Uh-huh. Exactamente. Vivió en Rosario del Tala, pero su desarrollo político y una de las principales figuras del conservadurismo en la provincia. Sí, fue intendente, hizo la Costanera, Escuela Normal. Uh-huh. Exacto. Sí, ahí una de las cuestiones que se observa en primer lugar tiene que ver con, bueno, si miramos la dinámica netamente parlamentaria, lo primero que observamos es un radicalismo que es minoría parlamentaria por primera vez después de 30 años de gobierno, continuidad política, ¿no? Claro. Esto es algo, me parece que no menor. Es decir, ganaron las elecciones en el 43 y no pudieron asumir, ¿no? Por el golpe de Estado. Efectivamente, ¿no? gana las elecciones gana las elecciones Laurencena, que ya había sido gobernador, supuestamente debía suceder a Miura, pero el golpe de Estado le impide la asunción. Efectivamente. ¿no? Lo que pasa es que también, perdón la interrupción, usted dice...
efectivamente hay 30 años de gobiernos radicales. Lo que pasa es que era bastante complejo el asunto porque estaban los radicales personalistas y los radicales antipersonalistas. Entonces, qué sé yo, Laurensena gobernaba con un parlamento relativamente en contra, porque él era antipersonalista y había senadores, y había un gobierno nacional que era irigoyenista que casi le interviene la provincia. Entonces, el radicalismo tampoco era una cosa muy homogénea en ese punto, ¿no? No, exacto. De hecho, sí hay como cierta predominancia, ¿no?, del antipersonalismo aquí claro, efectivamente. en la provincia. Y un dato no menor que hablábamos recién con Manuel es, yo planteo la continuidad política también para ver, bueno, cómo se desenvuelve luego el radicalismo como primera oposición, ¿no?, parlamentaria, en minoría, digamos. Yo no conozco el periodo, pero lo que me imagino de esa legislatura es una legislatura muy obediente del Poder Ejecutivo, con escaso margen para la disidencia, y un radicalismo siendo una oposición muy aguerrida. ¿Es más o menos así? Tiene algo de razón con lo que está describiendo. Efectivamente, bueno, como no dejaría de mencionar esta impronta de que los radicales de alguna manera se consideraban o se veía, digo, por la práctica parlamentaria en sí misma, como, bueno, como los dueños de la legislatura, ¿no? Tenían un conocimiento del Parlamento y de la experiencia parlamentaria, la expertise, ¿no?, lo que se llama parlamentaria, y un manejo del uso de, por ejemplo, los reglamentos internos, que fue una estrategia política para obstruir, ¿no?, en muchas ocasiones. ¿De la que acaso carecían los legisladores del peronismo? Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algunos de los legisladores tenían, sobre todo los que venían del radicalismo, ¿no?, el radicalismo más local, tenían un conocimiento de la expertise legislativa. No obstante, muchos de los legisladores, ¿no?, que se ingresan por primera vez, bueno, no tenían, que vienen del peronismo, no tenían conocimiento en materia legislativa. Esto fue un elemento, ¿no?, propio de la disputa política. Es decir, el radicalismo, en su mayoría, y pensemos ahí no puedo dejar de nombrar a uno de los dirigentes principales del radicalismo durante este periodo, que es Carlos Perete, hace un uso de esta inexpertise, por así decirlo, de los peronistas como estrategia política. Hay una acusación, ¿no?, de la oposición de cierto desconocimiento del manejo de la técnica parlamentaria. Eso es como uno de los ejes que va a perdurar por lo menos hasta el 50, ¿no? Ajá. Yo no sé si lo tiene estudiado, y yo no tengo muy claro el fenómeno en sí mismo, pero en 1949, cuando el peronismo impulsa la reforma de la Constitución Nacional, habilita, para mí de manera ilegal o ilegítima, habilita las legislaturas provinciales para que se conformen como poder constituyente. ¿Qué pasa exactamente? ¿Tiene presente qué pasa en Entre Ríos en ese caso? Sí, exacto. De hecho, bueno, eso es el 49 es un antes y un después en la dinámica parlamentaria, porque justamente, primero que, como decías, se conforma a la legislatura como, bueno, convención constituyente, ¿no? Y los legisladores radicales terminan retirándose. Claro, es como decir, para no legitimar eso. Exactamente. El proceso de la realización de la reforma se realiza entre peronistas. No obstante, algo que no quiero dejar de marcar, que también se ve en la reforma del 49, es que esta tendencia, si se quiere, obstruccionista que pasa en estos 4 años por lo menos, no solo proviene del radicalismo, sino que proviene también de la propia interna del peronismo. Ah, sí. ¿No? Eso es algo que me parece como interesante para resaltar. ¿Y quién manifestaba esa disidencia interna en el peronismo? Bueno, esto que decíamos hoy, ¿no?, de estas dos facciones que conforman el peronismo entrerriano, que también se da a nivel nacional. Bueno, se produce el despliegue de la interna partidaria hacia adentro de la arena legislativa. ¿Qué termina pasando? El laborismo, el sector del laborismo en la legislatura, termina siendo en muchas ocasiones, bueno, un obstructor político de la política oficial. Entonces, cuando vemos que no salen leyes, ¿no?, y teniendo mayoría parlamentaria, muchas veces tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Por ejemplo,
a 14 meses de asumir Maya, el sector del laborismo, ¿no? La facción laborista, le presenta el pedido de juicio político al gobernador. ¿No? Eso es algo que es interesante para remarcar, porque tiene que ver cómo las propias facciones internas terminan, obstruyendo la política legislativa. Que no prospera ese pedido de juicio político. No prospera, no. Pero me parece que lo que termina pasando en julio del 47 es un antes y un después en la dinámica política del Parlamento entrerriano, pero también del peronismo, porque ahí se produce una traba, por así decirlo, en el partido en sí mismo, que termina con la expulsión de los legisladores laboristas del partido. Manuel, ¿querías preguntar algo o aportar algo? No, digamos, si tenías los nombres de esos legisladores laboristas. Bueno, uno es Carlos Granillo Pose, por ejemplo, el que mencionaba recién, Cirilo Gómez, fueron como los dos referentes del laborismo que, llevaron a cabo este pedido de juicio político. No quiero dejar de mencionar cómo este recurso parlamentario, ¿no? de pedido de juicio político hay que pensarlo en sintonía con otros recursos de control legislativo que se utilizaron, por lo menos durante los primeros 4 años, por parte de la oposición, pero también por parte del sector laborista, ¿no? Es decir, existieron diferentes estrategias de control parlamentario que uno puede decir, es una de las funciones del Poder Legislativo, no solo la de producción de leyes, sino la de controlar. Bueno, la presentación de la innumerable, ¿no? de presentación de pedidos de informes, de interpelaciones, la creación de comisiones investigadoras, yo considero que fue una estrategia del radicalismo, pero también de los sectores de las facciones al interior, para en muchas ocasiones retrasar el tratamiento de algunas leyes. Bueno, eso pone un poco en cuestión mi primera impresión de que la legislatura era una mera escribanía o hacía mero seguidismo de lo que en ese momento disponía el gobernador Maya. Usted me dice, hay resistencias, no solo de la oposición esperable, lógica de los radicales, sino también hacia el interior del peronismo. Sí, de hecho, mi tesis más general tiene que ver con discutir un poco, ¿no? La noción de el Parlamento como una mera escribanía de los poderes ejecutivos, y en este caso, sobre todo en el primer peronismo, que se asocia a... una cosa muy verticalista. Exacto, al verticalismo, ¿no? de Perón y de encontrar al poder centralizado en la figura de Perón, ¿no? Me parece que es interesante mirar la legislatura también para poder discutir quizás con esas miradas. ¿Qué pasa con las legislaturas posteriores? Es cierto, en el 55 hay un golpe de Estado, pero a Maya lo sucede Texier, ¿no? Exacto. En realidad no. A Maya lo sucede Alvariño. Alvariño, exacto. Y después Texier, exactamente. Alvariño está después de la reforma del 49, Maya llega hasta 1950, Ramón Amancio Alvariño llega... gobierna 2 años. Hasta el 52. Exacto, que es debido al cambio de la reforma del 49, y luego se convoca elecciones y asume Texier, ¿no? el docente. ¿Hay cambios en el funcionamiento de la legislatura en esos años? En términos generales, yo sostengo mi hipótesis de que sí es una legislatura obstruccionista, podríamos decir, por parte de la oposición, y con modos de ser prácticos del peronismo, en el sentido de que hay un peronismo que quiere todo el tiempo intentar como sacar leyes que considera como estructurales para gobernar y que terminan trabándole por diferentes cuestiones. Esto sigue aconteciendo en términos generales, pero hay una agilización y que tiene que ver, me parece, con que hay una diferencia en el partido peronista. Ya, por ejemplo, ya no se nota demasiado esta interna, ¿no? Hay leyes que salen más rápido, hay un mayor consenso entre los radicales, digamos, y el sector del peronismo. ¿Hay leyes importantes en el periodo? ¿Algunas que hayan trascendido, que hayan sido...? Lo que se puede ver es, por ejemplo, hay algunas cuestiones. La cuestión impositiva, y después todo lo que es en relación Maya hizo mucho hincapié en la política caminera, sobre todo hacia el interior, ¿no? Es decir, conectar Entre Ríos hacia adentro. Eso me parece como que son como 2 cuestiones interesantes para destacar, y eso.
Finalmente, respecto de su investigación, imagino que la fuente principal habrá sido los diarios de sesiones, pero ¿de dónde más tomó información? Sí, algo interesante de la investigación histórica es que obviamente no tomamos solo una fuente parlamentaria. Lo que tiene de bueno, digamos, las versiones taquigráficas de los diarios de sesiones es que te encontrás directamente con la voz de los actores. No, ¿no? más vale, Obviamente claro. son discursos y por supuesto eso es crucial. Pero también hay otra serie de fuentes de consulta histórica que son, por ejemplo, la prensa escrita. En este caso consulté el Diario de Paraná, también vi La Acción como prensa en general. La Acción también de Paraná. Sí, exactamente, La Acción de Paraná, que es un diario católico, ¿no? Es de tendencia más católica, que que fue un adherente del peronismo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también vi El Justicia, que es un periódico que es de Gualeguay, ¿no? Y que es más afín al peronismo, por supuesto. No sé si habrá pasado en la prensa entrerriana, pero la prensa nacional en aquella época reproducía muchos de los debates parlamentarios. No sé si exactamente enteros, pero en buenísima proporción, seguramente mucho más que hoy, ¿no? Bueno, hay algo interesante ahí que pasa entre la prensa. Yo digo que hay como cierta retroalimentación entre la prensa y la legislatura. Sobre todo la oposición, que permanentemente está en vinculación, en este caso, con el Diario de Paraná. Claro. El Diario de Paraná fue... Bueno, funcionaba casi como un órgano del radicalismo en ese momento. Sí, exactamente. Claro. De hecho, podríamos decir que... Podríamos pensar al Diario de Paraná como un actor político que tuvo como una importancia central en el diálogo con los legisladores y que en muchas ocasiones no solo reproducía los discursos legislativos y los actos parlamentarios, ¿no? Como a modo de difusión, sino que también en ciertas ocasiones daba la sensación de aleccionar o decir a los legisladores bajar línea, qué hacer, digamos, ¿no? A los propios incluso. Claro. Y ahí me habías hecho otra pregunta, que es que con qué otras fuentes trabajo para la reconstrucción de las trayectorias políticas. Bueno, el trabajo de lo que se llama la prosopografía, que es una técnica de la historia política de reconstrucción de biografías colectivas. En esto de, la pregunta sobre el origen del peronismo entrerriano, me fui a buscar las trayectorias, es decir, de dónde provienen los dirigentes, y para eso hay que consultar otro tipo de fuentes, como por ejemplo diccionarios biográficos, la prensa también, libros locales de la época, etcétera. Profesor, ¿quiere agregar algo? Sí, seguramente la vamos a invitar nuevamente para seguir ampliando. Es muy interesante. Es un tema muy interesante de la provincia, y yo me voy a robar unos segunditos. ¿Me va a pasar un chivo? Sí, voy a hacer un chivo. O sea, cuando baja la vista vio que viene ahí más. Sí, viene de chivo, Voy a hacer un chivo que le pedí a usted no cumplió. Pero bueno, no importa, me lo voy a tomar. Bueno, el jueves 30, invito a los oyentes de la radio, el archivo de la provincia, cuya directora estuvo aquí en la radio. Sí. Estamos organizando una visita que se llama El Archivo nos cuenta la memoria entrerriana. Es decir, es el próximo jueves 30 a las 16:30 horas, casi jueves 30, 16:30 horas, en Avenida de la Alameda. Este jueves, pasado mañana. Pasado mañana, Ajá. Es gratuita. Sí. Van a tener acceso a información, a ver objetos, fotografías. ¿Y usted qué hace ahí? Usted como una especie de guía, de cicerone, ¿qué hace usted ahí? No, porque no podría informar nada, pero sí ayudando en este momento de mi vida a que puedan conocer determinados archivos y elementos que tiene la provincia que no siempre están al alcance del conocimiento. Está muy bien, está muy Así bien. que están invitados. Martes a las 4:30, jueves a las 4:30 de la tarde, ¿dónde se encuentran? Ahí en la puerta del archivo. Sí, exactamente. La dirección es Avenida de la Alameda, 221. 221. Bueno, profesora, ¿y cómo va la tesis? ¿Termina o no la termina? Y hay que terminarla sí o sí, por los plazos Aprenda, de la beca. Tardelli. Aprenda, que hay que Pero sí, terminar la ya tesis. estamos cerrando. Vamos a cerrar en 5 capítulos. Muy bien. Ni más ni menos. ¿Cuántas carillas? Vamos 250. Ya no hay tesis tan extensas, pero falta escritura aún. La tesis de grado es un poco más corta, ¿no? Debiera ser.
Sí, hay tesis de grado de todo tipo, pero en mi caso la mía fue de 130 carillas. 130. Hay de 50. Sí, Yo bueno. la hice con un compañero de 80. Bueno, usted es bastante chanta. ¿Y la doctoral tiene que ser más o menos esa extensión? Y no hay un número establecido, prefijado, pero sí, en general, bueno, también hay de 400, ¿no? Pero más o menos 300. En 300 cerramos. Está muy bien. La licenciada Martina Ferro Pierola, becaria doctoral del INES, docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Interesantísimo. Un paseo por la historia de Entre Ríos a mediados del siglo pasado. Muchas gracias. Gracias, profesor Cavia. De nada. La academia dice lo suyo. Manuel Cavia.